él lo hace porque sabe que hay un régimen de consecuencias. Naturalmente, claro, claro que sí. Y vemos, por ejemplo, en los países ya fuera del continente americano, que tienen las mejores calificaciones de manera permanente, como en día pasado, si mal no recuerdo, en Suecia, un ministro también de Economía se fue un viernes a dar una conferencia, cubierto su hotel, sus viáticos por el ministerio. Él decidió quedarse 2 días más con la familia, y cuando va a pagar con su tarjeta de crédito, porque no podía hacerlo con la del ministerio, no pasó la tarjeta, y el gerente le dijo, no, pero podemos pasarla, y él tuvo ahí como una duda, la pasó y finalmente tuvo que dimitir, tuvo que renunciar, porque se le atribuyó hacer uso de los recursos del Estado en algo que no tenía que ver. Entonces, son esas de las cosas que se observan y que van a ir de una forma u otra a colocar los países en la órbita de una calificación. Por eso, nosotros desde el año 2011 venimos criticando el que la República Dominicana no haya dado notación de avance en la lucha contra la corrupción. Entonces, ese sube y baja no es para celebrar, pero lo más grave de esto, Cavada y Miralba, es que la República Dominicana ha debido recibir fondos provenientes de la cuenta del Millennium. Esta fue una cuenta que crearon los Estados Unidos a partir de la culminación del programa Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que tenía establecida una cuota azucarera a los países de la región, así como el establecimiento de las maquiladoras, que son las zonas francas. Sin embargo, esos recursos, como es resultado de una ley, al terminar ese programa y dar paso al DRCAFTA, esos fondos, como se van generando, van a las cuentas del Milenio, que está condicionado a cesar a ellos, dar avance en materia de lucha contra la corrupción. Y de los países miembros del DRCAFTA, solamente Guatemala y República Dominicana no han podido accesar a un peso de eso. Honduras, que tenía la situación nuestra, hizo todo un proceso de reforma de la policía, del Ministerio Público y todo eso, y ha podido accesar a estos fondos al nivel de unos 5,000 millones de dólares, una suma similar a la que hemos colocado en los últimos años de bono soberano. Entonces, mientras la República Dominicana siga obteniendo esa puntuación, que para nada se debe celebrar, no va a poder acceder a esos fondos, pero también esas agencias calificadoras de riesgo, pues toman en consideración estas evaluaciones, de forma tal que cuando un inversionista, de los tantos que se interesan por invertir en la República Dominicana, y algunos vienen independientemente del riesgo que pueda correr, pero tal vez los que pudieran hacer mayores inversiones se alejan por esa situación, porque dicen, bueno, en un país que dentro de la evaluación que hace Transparencia Internacional tiene 32 puntos y que solamente supera a países como Haití, Bolivia, Honduras, Guatemala, Venezuela y México, pero con una diferencia muy mínima. Bueno, nosotros no vamos a ir para allá, y por eso el interés nuestro es que finalmente la República Dominicana pueda exhibir una mejor calificación, y por eso nosotros no celebramos, pero esa celebración no la hicimos cuando tuvimos en el 2012 32, en el 2014 32, en el 2015 33. Hemos venido cuestionándolo y eso puede ser verificado, y por eso nos llama la atención que se haya calificado como un progreso cuando obtuvimos en esos años esa misma calificación, pues se cuestionaba y ahora no se hiciera, y por eso nuestro papel es precisamente llamar la atención para que el país dé notaciones de eso. Solamente cuando el entonces presidente Leonel Fernández
convocó a todas las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones del Estado para la iniciativa participativa anticorrupción, el IPAP. De ahí fue que salió el compromiso del establecimiento del portal único transaccional de contrataciones, sí, la cuenta única del Tesoro. Recuerden que aquí habían instituciones que tenían hasta 100 cuentas para cada rubro. Sin embargo, ya eso se ha logrado reunificar en una sola cuenta. Entonces hay una serie de pasos que se venían produciendo, algunos se han detenido. Hay compromisos con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el tema de la corrupción. Pero lamentablemente, aquí el tema de la corrupción solamente aparece cuando hay un cambio de gobierno y sobre todo si es un cambio de gobierno que también implique cambio de partido y que se concentra en toda una corrida de sometimientos de casos que por tratar de satisfacer el morbo, que quiere sangre, que quiere cabeza, pues son mal instrumentados y por eso se ha corrido una suerte totalmente negativa, como el caso de Brecht, el caso de los supertucanos, y hay muchos de estos casos que se le vendió a la población como el inicio de la lucha real de la corrupción, que también van a correr la misma suerte, porque al procurar que solamente que se le aplique medidas de coerción consistentes, 18 meses de prisión preventiva, eso hace que a veces los casos tengan que sancocharse y sí, no acompañarlo de los elementos probatorios que puedan hacer un caso contundente de cara a lograr una condena que pueda surtir el efecto disuasivo que procura el derecho penal al momento de establecer la pena para que los futuros o potenciales infractores pues no lo hagan, a sabiendas de que si cometen el ilícito penal van a tener consecuencias. Pero aquí no hay una sola sentencia que podamos exhibir en materia de persecución de la corrupción en la República Dominicana, y mientras no se tenga eso, pues va a seguir apareciendo la República Dominicana en los peores lugares en materia de percepción de la corrupción. Ya. Bueno, pues ahí está su comentario. Ojalá le escuchen, le vuelvan a escuchar, porque sé que lo vienen repitiendo cada vez que se produce un anuncio de esta naturaleza. Y no es por echar el pelo en el sancocho, es que realmente nos falta tanto. Vimos cómo bajamos hasta 20 y tanto y al final hemos vuelto al 32 que nos persigue el 32 y de ahí no pasamos. Y entonces lo que demuestra, y lo acaba de decir el doctor, es que es un conjunto de cosas que no solo debemos concentrarlos en los expedientes, que es importante, no solo debemos concentrarnos en el show que generan alrededor de cada expediente, porque si vamos a ver por el show de cada expediente y los sonados y todos los nombres altisonantes y todo, es para que tuviéramos 100 puntos, pero en la esencia no basta con eso. Hay otra serie de cosas en las que tenemos que realizarnos como sociedad. Mire cómo contaba el profesor Tiburcio que desde cuándo se habló del tema de la cuenta única, con todo aquello que había y el espacio, la página transaccional, el portal. O sea, hay una serie de cosas en nuestro accionar del día a día que quizás no le damos la importancia que requiere. Ponía el ejemplo de los empresarios que a veces vienen a invertir. Creamos un ambiente para la inversión y de todo lo que sabemos, y al final hay que poner un puñito para que pase aquello y para que pase lo otro. ¿Y usted cree que las organizaciones internacionales no ven eso? Y no lo saben. Entonces, concentrémonos de verdad
Y no es por estar en una escala de números y en primer lugar, es porque necesitamos como sociedad acabar de vivir como seres humanos dignos, que nos respetemos, que el reírse no nos cueste porque otro paga por ello, en el sentido de que le caemos bien, de que le buscamos la vuelta a la cosa, de que no puede, tenemos que eso ir soltándolo. Mire el ejemplo del funcionario, terminó a las 4 y a las 4:05 tuvo que coger un taxi para ir a una reunión y una cena donde también quizás podía estar hasta trabajando, pero su horario terminaba a 1 hora. Aquí cuántas veces no hablamos de que los funcionarios, creo que el presidente volvió a renovar la cosa de que los boletos, los viajes, no sé qué cuántas cosas, que Paliza es quien lleva eso. Dicen que es el funcionario más pesado del mundo, tacaño y todo, porque lo que lleva es una mascota, ni Balaguer con la mascota en su momento. Creo que a veces se cometen ciertos extremismos, porque no hay que llegar a ciertas cosas, pero lo que no ha habido es un seguimiento a que en los fines de semana los funcionarios no anden en las jipetas que les da el gobierno, pero entonces aquí tenemos un problema mayor, que entonces el gobierno no se las da porque se ahorra el dinero por el tema de la situación que tenemos, pero cada funcionario pone su jipeta, la personal. ¿En qué momento deja de trabajar y en qué momento es la persona y en qué momento es el funcionario? Entonces es una ambigüedad y no hay manera tangible de entonces saber cuándo se está utilizando o mal empleando los recursos del Estado y la gasolina y lo otro. Entonces todo esto es una manera de probarnos y de compulsionarnos como sociedad para no quedarnos en lo meramente farandulero de los casos de corrupción con nombres de animales anfibios y cosas del mar y corales y cosas de esas, sino concentrarnos de verdad en el día a día de cómo debe funcionar una sociedad donde haya dignidad en el trabajo, donde haya respeto, donde no haya temas de manejo por abajo de la mesa y cosas de esas. Todo, desde lo más sublime, desde lo más elemental hasta lo más importante y más sagrado. De eso se trata esa batalla del doctor Julio de la Rosa Tiburcio desde ADOCO, para que no nos sentemos contemplativamente que lo que hoy vemos bien, antes cuando fue 32 también y estaban en la oposición lo veían mal. No, es mal en la oposición y en el gobierno. Así de sencillo. Es mal a entonces y ahora. Entonces, como ahora nadie lo recuerda, ahí sale mi querido amigo Julio de la Rosa Tiburcio a recordárselos a todos. No por, vuelvo, insisto, por joder la paciencia, como se dice en buen castellano, sino para que tengamos conciencia de que no hacemos realmente todo lo que necesitamos hacer para que el mundo nos vea como un país donde no haya corrupción. Porque tenemos que demostrarlo a diario de que la corrupción es el mayor lastre para el desarrollo de esta sociedad. Ojalá sigan escuchando a ADOCO y a otras organizaciones que no se quedan en lo contemplativo y que siguen insistiendo para que tengamos un mejor país libre de corrupción. Así como hemos echado la batalla contra el analfabetismo, libre de la polio y de todo, hay que echar la batalla consciente de un país libre de corrupción. Profesor, gracias mil. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. El doctor Julio de la Rosa Tiburcio acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.